Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Es un gusto que nos acompañe en la señal del canal del Congreso y el canal de la Unión, y los saludo con mucho gusto desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde está a punto de dar inicio el foro denominado Diálogo entre legisladores, sociedad civil, academia e instituciones en materia de presupuesto y rendición de cuentas. Yo lo invito a que nos acompañe y siga bien informado de toda la actividad legislativa que se desarrolla en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Acompáñenos. Muy buenos días todavía tengan todas y todos ustedes. Queremos agradecer su asistencia a este primer diálogo entre legisladores e integrantes de la sociedad civil. Quisiéramos iniciar dándole la bienvenida a quienes hoy nos acompañan y vienen aquí a la Casa del Pueblo, al Congreso de la Unión, a dialogar con legisladores del PRD. Se encuentran con nosotros Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, muchas gracias por estar aquí. Egna Jaimes, directora general de México Evalúa, gracias por visitarnos. Arely Cano, comisionada del IFAI, muchas gracias por acompañarnos. Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, muchas gracias por acompañarnos. Ramón Aguilera, director general de la Escuela Mexicana de Archivo, gracias por estar aquí con nosotros. Y Alejandro González, director general de GSOC. Se encuentran también presentes el diputado Fernando Belauzarán Méndez, integrante del grupo parlamentario del PRD, y entre otras comisiones, integrantes de la Comisión de Transparencia. Está también el diputado Fernando Cuellar, quien es el coordinador general del área de política económica del grupo parlamentario del PRD. Gracias, diputados, por estar aquí. Y su servidor, Carlos Augusto Morales, integrante de la Comisión de Presupuesto y del grupo parlamentario del PRD. Esperamos que en breve se puedan incorporar algunos otros compañeros diputados. El formato que les estamos proponiendo para desarrollar este diálogo es una primera presentación de las propuestas que nos traen hoy la sociedad civil, una réplica de los legisladores y posteriormente una segunda intervención, si así lo desean los integrantes de la sociedad civil, para poder tener una conclusión final de este encuentro. De ser así, les pregunto si están de acuerdo en que pudiera ser este el método. Ok, pues de ser así, iniciaríamos pidiéndole el uso de la palabra a Lourdes Morales, directora general de la Red por la Rendición de Cuentas. Si es tan amable, por favor. Pues buenas tardes a todos. Agradezco la bienvenida y la hospitalidad a la Comisión de Presupuesto y al grupo parlamentario del PRD. La verdad es que las condiciones actuales en las que se encuentra el país, para nosotros es muy importante lograr una buena interlocución con los representantes y además pues poder avanzar en ciertos compromisos, no solo quedarnos en la deliberación, sino avanzar en propuestas concretas y en compromisos. El día de hoy lo que les vamos a presentar es el programa especial de rendición de cuentas, que es un programa que en la lógica de los programas gubernamentales propone la red a través de uno de sus grupos de trabajo, integrado por especialistas y por investigadores de México Evalúa también. Y bueno, en este programa lo que se pretende es diseñar las bases para un sistema integral de rendición de cuentas. Como punto de partida tomamos el diagnóstico de las 75 organizaciones e instituciones públicas e instituciones académicas que integran la red,
a partir del cual, desde hace cerca de 3 años, hemos detectado que, si bien es cierto que en México han existido avances notables en materia de acceso a la información, en materia de contabilidad gubernamental, en materia de varios de los ejes que constituyen los pilares de la rendición de cuentas, todavía no hemos contado con una política pública de rendición de cuentas. Sin duda, no descartamos los avances importantes que se han hecho, especialmente en materia de acceso a la información y en materia de archivos, y sin ir más lejos, este viernes tuvimos una excelente noticia porque a través de un grupo de senadores se dio un proceso inédito de deliberación y de consensos, en el cual ya se cuenta con un borrador consensado sobre una ley general de transparencia. Entonces, a pesar de esta situación de crisis en la que estamos, pues hay algunas buenas noticias y hay avances. Ojalá y esta buena voluntad y estos consensos también sigan en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para seguir construyendo este andamiaje normativo que es indispensable para avanzar en este sistema integral de rendición de cuentas. Entonces, lo que partimos entonces es de este diagnóstico, y a partir de este diagnóstico, ¿qué más tomamos en cuenta para hacer estas propuestas? Bueno, pues sin duda, el programa de gobierno moderno y cercano, que propuso el gobierno federal, en el cual se determinan una serie de acciones transversales que, si bien es cierto que tienen algunas dosis que se acercan a algo de la rendición de cuentas, creemos que son medidas que debieran ser complementarias con otras para lograr articular un sistema de rendición de cuentas. También tomamos en consideración la Alianza para el Gobierno Abierto, en donde la disponibilidad y la apertura de información pues también es muy importante, así como el uso de nuevas tecnologías para lograr este programa. Y luego, bueno, pues hemos tomado en consideración las recomendaciones, las buenas prácticas internacionales y las investigaciones de las propias organizaciones que integran la red. Entonces, el programa especial de rendición de cuentas tiene una serie de objetivos, 7 ejes de acción, con cada una con sus líneas de acción específicas y una serie de indicadores. Los 7 ejes que constituyen el programa especial son archivos, que consideramos que es el primer eslabón de la rendición de cuentas, el acceso a la información, el presupuesto, las compras públicas, que pues la documentación y los escándalos recientes pues muestran que es un eslabón muy débil en los gobiernos, ahí es donde se dan una serie de prácticas que hay que erradicar. La contabilidad gubernamental, que si bien es cierto que ya existe una ley general de contabilidad gubernamental, pues también lo es que muchas veces no se está suficientemente vinculado a todo el proceso de rendición de cuentas. Y recientemente salió un estudio del IMCO en donde se documenta que no todos los estados cumplen con las disposiciones de la ley general, y bueno, pues no es aceptable que se sigan dando prórrogas para el cumplimiento de estos criterios. También está el monitoreo y la evaluación y la fiscalización. ¿Cuál sería entonces la intención de trabajar en estos ejes? Bueno, primero, verlo todo como un sistema, no como verlo como ejes por separados. Trabajar en el sentido de que los archivos pues actualmente están incompletos, no existe una política de archivos. No me voy a extender mucho en esto porque tenemos aquí en el grupo a un especialista que sin duda podrá explicar con más amplitud y precisión este eje, pero bueno, es un componente esencial. El acceso a la información pública, no solo en el sentido de los avances normativos y las discusiones que se están dando, sino también en una serie de acciones que eviten que la información se dé a la ciudadanía de manera reactiva y terminar estas resistencias, ¿no? Que se avance en una política pública de transparencia en donde haya procedimientos, donde haya inclusive una transformación de mentalidades dentro de la propia administración pública federal.
Presupuestos, en el sentido de que los criterios de asignación presupuestaria y la ejecución pues se basen en criterios abiertos, transparentes y que que se evite la discrecionalidad y la opacidad en este sentido. Las compras públicas, pues con una serie de medidas en las cuales pues se permita entender a la ciudadanía cómo se dan estos procesos, cuáles son los participantes, cuáles son las reglas y siempre orientado pues a la eficiencia y a las mejores prácticas, no a la relación de cuates, ¿no? Y a otra serie de criterios que no favorecen la competitividad. En contabilidad gubernamental, pues utilizar una forma de información que no sea tan compleja y que permita revisar el ejercicio de las cuentas públicas. Y en monitoreo y evaluación, pues que sirvan de algo, que sean sistemáticos y que sirvan para la toma de decisiones. Y en fiscalización, pues hay una serie de medidas que se basan principalmente en el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación y ciertamente a nosotros nos preocupa que algunos de estos ejes y los criterios pues tendrían que pasar por unas modificaciones normativas. Sé que ya hay unos proyectos en curso, pues sería interesante que en lugar de que la fiscalización sea un proceso rezagado, sin impacto y casi que genere catarsis en la ciudadanía sin ningún efecto vinculante, pues sirva para la toma de decisiones y el diseño de los presupuestos. Esto es a grandes rasgos los 7 ejes. ¿Cómo estamos pensando la parte de implementación y seguimiento bajo el entendido que esta propuesta se está haciendo al Poder Ejecutivo? Con la posibilidad, porque hay inquietud en algunas entidades, que después se replique en las entidades federativas. Pues en una primera fase, nosotros le hemos llamado fase de construcción de condiciones de rendición de cuentas, en donde a través de todos los indicadores que se están contemplando en cada uno de estos ejes de trabajo, cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal pues diga si cuenta con estos indicadores o cuál es el estado, una especie de autodiagnóstico, ¿no? Y a manera de la lógica de semáforos nos digan si tienen estos indicadores, bueno, pues un semáforo verde, si están en condiciones de hacerlo, un semáforo amarillo, y si de plano no lo tienen, un semáforo rojo. Y luego, evidentemente, pues resaltar aquellas dependencias en donde haya buenas prácticas y tengan buenos resultados. Una segunda fase, pues, de consolidación de buenas prácticas, en donde se avance en estos indicadores. Quisiéramos tener también una plataforma electrónica accesible a la ciudadanía para dar esta información a conocer y darle la mayor difusión posible, con unos comités de gestión y seguimiento integrados por miembros de organizaciones sociales reconocidas, de preferencia con CLUNY, y con miembros de las instituciones académicas para que puedan pues darle seguimiento a la evolución de estos indicadores. Finalmente, pues para una evaluación de estas fases habría un primer ciclo, que sería el 2015, o sea, ya estamos con el tiempo encima, que sería el primer ciclo del año que entra, y un segundo ciclo en el 2018. Quisiera agregar solo 2 cosas para no extenderme mucho. En primer lugar, pues nosotros creemos que la ciudadanía pues es el actor principal de la rendición de cuentas y que muchas veces los actores políticos piensan que diseñar espacios ad hoc para la ciudadanía es una forma de favorecer la participación. Aquí se está pensando en darle información y darle sentido a estos ejes a través de herramientas que faciliten la comprensión de la ciudadanía. Y en segundo lugar, este programa está siendo ahorita motivo de consulta dentro de los propios integrantes de la red que han complementado algunos de los ejes, que han hecho algunos agregados, que han externado algunas preocupaciones, pero que sin duda todos han visto con buenos ojos y ante el contexto actual como una gran oportunidad de avanzar en un sistema integral de rendición de cuentas, que si vemos esta gráfica pues podemos ver cuáles son los ejes y cómo lo estaríamos imaginando. Finalmente, creemos que la crisis actual de derechos humanos, así como nos puede dar la oportunidad de avanzar en medidas concretas, es una alerta porque quizás podría prestarse a tomar medidas espectaculares, mediáticas, de forma y no de fondo. Y creemos que esto pues sí requiere de una política pública, articulada y completa de rendición de cuentas. También sabemos que es un año electoral
y que en momentos electorales pues se abren las oportunidades, pero también los oportunismos políticos. Entonces, pues quisiéramos ser muy insistentes y muy precisos en cómo avanzar en esta agenda. Y bueno, finalmente sabemos que nos enfrentamos a voluntades políticas no siempre muy proclives a la rendición de cuentas, y por eso pues nos da gusto poder contar con aliados como ustedes para pues seguir discutiendo y avanzando en esta agenda. Muchas gracias. Gracias a ti, Lourdes. Quisiéramos ahora, en el mismo orden, poder solicitar el uso de la palabra a Arely Cano, comisionada del IFAI, por favor. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Igual saludar a quien nos acompaña también en el presidium y obviamente un agradecimiento a los diputados aquí presentes, a la Comisión de Presupuesto y a la fracción particularmente del PRD, quien ya al estar aquí sentados y abrir las puertas en un diálogo de discusión abierta sobre la materia presupuestal con vísperas a su aprobación del presupuesto, pues se abre un espacio importante de diálogo y de apertura y de sumar esfuerzos, porque creo que si bien es cierto, uno de los análisis que hacen en este diagnóstico de la Red por la Rendición de Cuentas es precisamente que pareciera que los presupuestos se elaboran como una política del gobierno y no propiamente como una decisión ciudadana, que son realmente a ellos y a la población en general a quien se deben de rendir cuentas de cómo se proyecta, cómo se programa, cómo se presupuesta y cómo se sigue el ciclo presupuestal. Creo que es importante que estas autoridades sepan que quien tiene facultades para aprobarlo y discutirlo, pues conozcan un diálogo abierto de la representación social, de las instituciones que se encargan de revisar y evaluar el ejercicio del gasto, quien hacen una postura crítica y constructiva de lo que han advertido desde que se construye, desde que se proyecta un presupuesto hasta las instancias de fiscalización y de evaluación. En lo personal y el IFAI, y creo que los comisionados todos que integramos el Pleno, traigo la voz de que aplauden enormemente estos espacios de discusión, de diálogo y por lo menos que nos escuchen y de apertura. Yo la verdad, en este caso, que también el IFAI forma parte de esta red de rendición de cuentas, de estas entidades públicas que llevan a cabo la función de hacer análisis y de proyectar y transparentar decisiones, me parece muy relevante del por qué la transparencia y el acceso a la información como derechos fundamentales tienen que estar presentes en esta materia. Y para los ciudadanos es de suma relevancia que se conozca para que la autoridad que gasta, cómo la gasta, por qué se ejerce, cuáles son las decisiones que toma para realizar un objetivo como es la erogación de un presupuesto. Consideramos que en materia de transparencia y acceso a la información, todas las etapas de conformación, de integración y de presupuestación deben de estar abiertas a la luz pública y reducir de sobremanera facultades de discrecionalidad por parte de la autoridad en el ejercicio del gasto para evitar que se rebasen ámbitos de la ley. Yo quisiera traer aquí a colación que en general México no tenemos muchos votos positivos sobre la evaluación del ejercicio del gasto y voy a traer a colación 3 índices que se han realizado, que son por instancias de carácter social sumamente acreditadas, como es Fundar, que es el índice latinoamericano de transparencia presupuestaria, donde hace una calificación desde 2001 a 2011 y hace una evaluación de manera periódica, y en todos estos años este centro de análisis tenemos una calificación en materia de transparencia presupuestaria reprobatoria. Entonces, sus índices, si los podemos ver ahí, desde 2001, 51, 50, 54, 50, 48 y 45. Otro índice de presupuesto abierto, que también se realizó en 2012, apenas con un porcentaje de 61% sobre 100 de calificación, y ya lo anunciaba Lulú, recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMICO, en 2014, menciona que el 65% de la información presupuestal está por
arribita del promedio nacional. Quiere decir que algo tenemos que hacer todas las autoridades involucradas en el ejercicio del gasto. En materia de transparencia, que eso es lo que podríamos hablar en cuanto hace a la competencia del IFAI, diríamos que normativamente hay avances. Ahorita está en aprobación o en discusión la Ley General del artículo 6º constitucional en materia de transparencia, y la verdad es que hacemos votos tanto en que en las dos cámaras exista receptividad para tener una transparencia proactiva en materia presupuestal. ¿Y qué es lo que se tiene ahorita? Ahorita tenemos realmente por obligación de oficio que las autoridades transparenten el ejercicio del gasto y algunos informes trimestrales a través de la Secretaría de Hacienda. Se establecen resultados de auditoría, diseño en la ejecución de asignaciones y criterios de acceso a programas de subsidio, contrataciones, un dato flaco que ya lo comentaba Lulú, que son las obras públicas, los bienes adquiridos y arrendamientos y los procesos de licitación, pero eso está nada más enunciado, realmente no hemos llegado a vislumbrar de manera proactiva por parte del gobierno todos los procesos de licitación, inclusive los contratos, tenerlos accesibles y visibles, no. La ley ahorita actualmente nada más prevé que se den el monto, el nombre del proveedor y los plazos del cumplimiento, pero acceso directo sin mediar una solicitud de información, pues es complicado para tener acceso a un contrato en cualquiera de sus vertientes de proceso de licitación pública, de adjudicación directa o de investigación, de invitación restringida. Y bueno, a raíz de estas circunstancias, la Ley de Transparencia Federal realmente está sumamente rebasada, inclusive por varios marcos normativos. Ahora que se abre la coyuntura de reglamentar el artículo 6º constitucional en esta materia, bueno, el IFAI se dio a la tarea de proponer al Congreso, a sus dos cámaras, se presentó recientemente en septiembre una propuesta de ley general y tratamos desde el punto de vista presupuestal abarcar cierta información pública de oficio que seguramente, conociendo ahora las instancias de Evalúa y de México Infórmate, podría ser nutrida a estas aportaciones. Pero bueno, la información que nosotros consideramos es tener información financiera sobre presupuesto asignado, así como informes trimestrales del ejercicio del gasto, sus informes programático-presupuestales, la información relativa a deuda pública, que deuda pública es uno de los aspectos de mayor opacidad que se dan particularmente en las entidades federativas. Este análisis de IMCO, que de 2014 toma como uno de los puntos flacos la deuda pública, de que no es suficientemente transparente en estos rubros. También se solicitan las auditorías del ejercicio presupuestal y que estas auditorías, como bien lo mencionan estos 7 hallazgos por parte de la red, que sean en tiempo real, o sea, que se fiscalice el ejercicio del gasto en tiempo real y que las auditorías pues tengan los resultados y recomendaciones que tenga que hacer pues para prever un presupuesto al año siguiente realmente oportuno y que no se cometan todas las inconsistencias o deficiencias presupuestales que se dan en un ejercicio previo. Montos y criterios y convocatorias y listado de personas físicas o morales por cualquier motivo se le asigne o permita usar recursos públicos, y ya hablo en todo lo que implica un proceso de licitación o un proceso de adjudicación, desde las bases hasta que se dé el fallo y los criterios de inconformidad o el proceso de toma de decisiones que se dan en cada una de las empresas. Los montos y recursos públicos transferidos a entidades federativas y municipios, así como los informes de ejecución y obviamente la información de los programas, subsidios, estímulos, apoyos y de padrones. Hay un asunto que nosotros resaltamos mucho en materia presupuestal y que tiene que ver con obligaciones propias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados. Me parece que hasta ahorita no tenemos, hay un margen de discrecionalidad tremendo por parte de la Secretaría para justificar esta distribución de recursos. Los listados de personas que han recibido exenciones, cancelaciones y condonaciones en materia tributaria, vinculando el nombre y el monto. Este es otro dato que en materia de acceso hemos tratado de dar apertura, hemos obligado al SAT a que se otorgue este
tipo de información en materia de cancelaciones y condonaciones, pero también, seamos honestos, hay cierta resistencia por parte de la autoridad hacendaria para dar cumplimiento a estas resoluciones. La información necesaria para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Y bueno, otro de los rubros que nos interesa traer a colación es la transparencia proactiva. Esto es, ahora que vamos a tener un sistema nacional de transparencia, consideramos que tanto el IFAI como los órganos garantes en materia de transparencia deberán implementar políticas, estándares y acciones de transparencia que permitan mejorar el acceso a la información con alta demanda o utilidad social, que la información deberá permitir la generación de conocimiento público para solucionar problemas públicos y disminuir asimetrías de la información, incorporando sin duda la participación ciudadana en el proceso de diseño, de implantación y de evaluación de políticas públicas. Y bueno, finalmente, que la información deberá difundirse en los medios y formatos que faciliten su entendimiento, aprovechamiento y permitan su reutilización. Bueno, pero tampoco creo que advirtiendo estos índices y esta crítica que se hace propiamente al SAT en materia de informar sobre las condonaciones que se han hecho, creo que también, y hay que reconocer, y yo invito de veras a que se consulten la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente tiene un portal de transparencia proactiva, que este portal tiene como propósito conocer el destino de los recursos del gobierno, en donde pueda consultarse la planeación y el ejercicio de los recursos públicos. Y abarca este portal cuatro rubros, que es el proyecto de presupuesto, el presupuesto de egresos, cuenta pública y sistema de evaluación. Independientemente de que el IFAI va a ejercer sus facultades de supervisión y de revisión a este portal, a simple vista, como un lenguaje ciudadano, podemos rescatar ciertas cualidades. Se hace en un lenguaje simple y claro, se definen conceptos de gran claridad, se presentan gráficos y animaciones sencillos y explicativos y se presentan datos relevantes sobre su presupuesto, distribución y ejercicio. ¿Qué es lo que advertimos? Que si bien hay un espacio para que el visitante del portal exprese alguna opinión, no existe un mecanismo para la retroalimentación y obviamente la participación ciudadana donde podamos advertir estos hallazgos que ya se dan en estudio. Y finalmente, bueno, quisiera terminar con algunos retos que el IFAI pone a consideración de los legisladores para, no solamente al momento de expedir la ley de transparencia, sino creo que impacta leyes presupuestales, la ley de coordinación fiscal. Y voy a lo siguiente. Me parece que uno de los retos del IFAI es desarrollar criterios para la publicación de información pública de oficio, a fin de homologar de manera que se presente información en los portales de transparencia y que existan portales de transparencia focalizada. Generar mecanismos para facilitar la denuncia de incumplimiento de las obligaciones de transparencia. En este sentido, la información que se presenta deberá ser auditable y, en su caso, debatible por toda la sociedad. Establecer una periodicidad adecuada para la actualización de la información presupuestaria que permita conocer el ejercicio del presupuesto en tiempo real a fin de verificar el cumplimiento oportuno de metas. Crear una plataforma nacional de indicadores en donde la información presupuestaria sea un tema preponderante. Desarrollar metodologías de evaluación para valorar la calidad y actualidad de la información publicada en los portales de los sujetos obligados. Impulsar la reproducción de los portales de transparencia focalizada en Hacienda y en las entidades federativas. Impulsar, obviamente, en coordinación con el Archivo General de la Nación, un sistema nacional de archivos con el fin de tener información gubernamental sistematizada y confiable. Y establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de la acción pública en el gobierno y en el desempeño. Y bueno, dejamos aquí un compromiso y ojalá que los legisladores sean receptivos en considerar un fondo federal de aportaciones, y se propone que este fondo permita aportaciones para la transparencia y el acceso a la información. Este fondo debería, en su caso de considerarlo, estar establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y los recursos se destinarán para la promoción, capacitación y cultura de la transparencia y acceso a la información y protección de datos, y serán distribuidos con base a criterios que apruebe el propio Sistema Nacional de Transparencia en los estados y el Distrito Federal, para ser destinados exclusivamente a los fines mencionados. Y bueno, los recursos provenientes del aporta serán obviamente vigilados
y fiscalizados por la propuesta que trae el IFAI, en este caso del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. Bueno, hasta aquí algunas sugerencias o propuestas. Realmente aplaudo estos espacios de discusión y obviamente agradecer particularmente a la red, a Lulú y a Evalúa, que siempre están al pendiente de temas sociales, coyunturales y de beneficio a derechos fundamentales, en este caso como es el acceso a la información y transparencia. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias a ti, Arely, por tus comentarios y la información que nos haces el favor de obsequiarnos esta tarde. Le damos ahora la palabra a Mariana Campos, quien es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Mariana, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por acogernos aquí y poder tener este espacio para pues seguir insistiendo en algunas de las áreas que todavía nosotros vemos del presupuesto que tiene cierta opacidad. Y la verdad es que muchas de los puntos que estamos nosotros por remarcar nos parecen áreas pues donde debería existir información y son, yo creo que exigencias incluso básicas. Entonces yo les hago un llamado muy especial a Carlos, a Fernando, que están en la Comisión de Presupuesto, que me imagino esta semana va a estar escrita esa ley para este año y pudiéramos al menos incorporar lo básico. Lo básico, yo creo que nuestro país en la situación que está atravesando actualmente nos hace un llamado a todos, cada quien desde su trinchera y desde sus posibilidades, para hacer una mejora en términos de transparencia, rendición de cuentas y acotar los espacios de discrecionalidad. México Evalúa ha venido realizando. Bueno, antes de pasar a los puntos específicos, me gustaría comentar que muchas de estas aportaciones o de estas recomendaciones que nosotros venimos difundiendo en distintos medios el día de hoy en este evento, parte de ellos los hemos entregado también a la red para que puedan ser parte del PERC. Algunos de ellos ya son parte del PERC y seguiremos haciendo este trabajo con ellos mientras les siga apareciendo buenas aportaciones. Ahí estaremos pendientes. Nosotros hemos venido anunciando ya desde principios de este año con la publicación de nuestro estudio La Caja Negra, el tema de los ingresos excedentes, es decir, todos estos ingresos que no son aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación, pero que recibe el gobierno a lo largo del año fiscal y que son asignados por los equipos de gasto de acuerdo con lo que establece la normatividad fiscal, en gran parte con lo que dice el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Nos parece que los montos de estos ingresos en la historia reciente en México han sido muy importantes. Muchos de estos ingresos no provienen de los ingresos petroleros como solemos pensar, casi 70% proviene de ingresos no tributarios y no petroleros. Y nos parece que todavía en este artículo 19 no contamos con las especificaciones adecuadas en materia de transparencia y rendición de cuentas para entender las asignaciones que se hacen en el ejercicio. Ahorita mencionaba Arely algo muy importante. El presupuesto no es una herramienta de los gobiernos, el presupuesto es una herramienta de los ciudadanos, está fondeado con los recursos ciudadanos y debe perseguir fines para los ciudadanos. Entonces, no existe algo del presupuesto que los ciudadanos pues no deban o no puedan conocer. Normativamente hablando, la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar ese presupuesto, se aprueba en el sentido de un mandato de ley, en donde el Poder Ejecutivo lo ejecuta. Entonces, todas las decisiones que toma el Poder Ejecutivo de asignar recursos, pues deben ser siempre reportadas a la Cámara de Diputados y debe siempre de promoverse la máxima transparencia y rendición de cuentas de esas decisiones que se tomaron en el ejercicio. Nos parece que el artículo 19 ni ningún otro artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria realmente contiene los requisitos para que este gasto sea completamente transparente o más transparente para entender el contexto de estas decisiones, y específicamente estamos pidiendo que los reportes de los ingresos excedentes
sigan buenas prácticas de transparencia. Y una de las buenas prácticas establece que deberán reportarse las asignaciones en función de las clasificaciones oficiales de gasto. El día de hoy el informe trimestral no contiene la expresión de la asignación de los ingresos excedentes bajo estas clasificaciones de gasto. ¿Y por qué es importante? Porque con las clasificaciones de gasto vamos a poder entender quién lo gastó, en qué programas y en qué proyectos, por ejemplo. Mientras no tengamos esa clasificación de gasto, pues nada más tendremos ahí unos montos de dinero de ingresos excedentes. Parte de los ingresos excedentes sigue yéndose a financiar proyectos de infraestructura, lo cual puede ser muy bueno. Sin embargo, no tenemos las listas de esos proyectos. Me parece que es muy importante que se reporte a qué proyectos llega este dinero. Parte de lo que estamos solicitando es precisamente que se solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el decreto establecer cuáles son los proyectos financiados con estos recursos. Otro de los aspectos que nos parece importante remarcar en cuanto a ingresos excedentes se refiere a que en la cuenta pública, cuando se informa sobre el total gastado en este, digamos, del presupuesto federal, no se separa o no se reporta por separado lo que se asignó en función del decreto y lo que se asignó en el ejercicio. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que escribe buenas prácticas en la materia, establece que toda modificación o asignación importante del presupuesto que se dé fuera de la discusión legislativa tienen que reportarse por separado, es decir, es un reporte separado de presupuesto. Entonces, lo que nosotros vemos ahora es una cuenta pública que nada más nos dice cuánto se gastó en total, sin separar bien las asignaciones que hubieron durante el ejercicio por parte del gobierno federal. Entonces, ese es otro aspecto a cubrir. Finalmente, existen otras bolsas discrecionales de recursos que se asignan a lo largo del ejercicio, y estas tienen que ver con los presupuestos que se aprueban aquí en la Cámara de Diputados y que se están aprobando con montos de dinero que históricamente no se han ejercido por esos ejecutores de gasto. Y tal es el ejemplo del ramo 25. Este ramo, históricamente, la Cámara de Diputados le aprueba un presupuesto que no va a gastar, que ya lo sabemos por la historia del propio ramo. ¿Qué pasa con ese dinero que no se gasta durante el ejercicio? Pues es reasignado también por los ejecutores de gasto. Y en los informes trimestrales no queda claro exactamente a dónde se asignó este dinero, ni en la cuenta pública. Nos parece que en los últimos años, entre 2005 y 2013, se reasignaron más de 160,000 millones de pesos, lo cual es equivalente al presupuesto de 2 años del Seguro Popular, para darnos una idea de la magnitud del dinero. Me parece que tiene que haber una mejor rendición de cuentas sobre esas reasignaciones en el ejercicio y deberá incluirse algún tipo de información al respecto en los informes trimestrales que nos permita entender el contexto de estas decisiones. Además, bueno, hemos notado que existen virajes, de alguna manera les llamamos extravagantes en el presupuesto de algunos programas presupuestarios. Entre 2010 y 2013 observamos un programa presupuestario que realmente merece este espacio para ser mencionado por los aumentos tan considerables que recibió durante el ejercicio y sin que quedaran claras sus asignaciones. Es el programa Subsidios para Centros de Educación, el cual acumuló 83,241 millones de pesos extras en estos años, sin quedar claro cuáles fueron las razones y las motivaciones y los resultados de estos cambios. Algo que también hemos visto en los últimos presupuestos, y me imagino que si lo revisamos a profundidad vamos a encontrar más ejemplos, es que a veces algunos programas tan populares como puede ser Oportunidades o la pensión para los adultos mayores atraen desde luego la atención de los legisladores, tratando a lo mejor de aumentar el presupuesto de estos programas. Me imagino que es con la intención de que los subsidios lleguen a la población. Sin embargo, en el ejercicio no tenemos garantía de que este dinero se ejerza de la manera en la que fue aprobado, por lo cual en los últimos años, por ejemplo en 2013, parte del dinero del programa Oportunidades
pues no se ejerce completamente, sino cae en un subejercicio con respecto a lo que se aprobó en la Cámara de manera sistemática. Y lo que vemos al mismo tiempo es que lo ejercido por el Programa de Actividades de Apoyo Administrativo de la misma Secretaría que ejecuta oportunidades, Sedesol, pues trae un sobreejercicio. En 2013 a este programa se le habían aprobado algo más de 900 millones de pesos y en el ejercicio aumentó su presupuesto en 120%, el gasto administrativo. Entonces, lo que estamos viendo es que posiblemente parte de lo que se subejerce en oportunidades o en la pensión de adultos mayores puede estar financiando este mayor gasto administrativo. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a controlar estos aumentos en el gasto administrativo? Y quizás la primera pregunta es si el presupuesto que aprobamos es realista o no. Posiblemente el gasto administrativo tiene que ser más alto, posiblemente no tenemos idea. Yo creo que tenemos que empezar a tener un mejor control del presupuesto y del gasto administrativo durante el ejercicio. Y aquí quiero mencionar que es importante revisar las facultades que hay al respecto, sobre todo para que los legisladores puedan tener un seguimiento más cercano durante el ejercicio. Actualmente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no está otorgando facultades reales para controlar este gasto en el ejercicio. Lo que exige es el artículo 58 es que los ramos presupuestarios, es decir, en muchos casos estos ramos son dependencias, por ejemplo, que ejercen más del 5% o menos del 5% de lo que se les fue aprobado, sea informado en el trimestral y sean mencionados estos ramos, y que además la Comisión de Presupuesto puede dar una opinión. A mí me parece que eso no es una herramienta de control. A mí me parece que es necesario que hayan revisiones más a fondo y que no solo sea a nivel de dependencia. Como hemos visto ahorita, hay programas presupuestarios que están teniendo virajes muy extravagantes y que en la ley no viene ni siquiera considerado la revisión de estos programas presupuestarios en el ejercicio, ¿no? Entonces, es indispensable que repensemos cuáles deben ser los controles en el ejercicio. Es en el artículo 19, en donde se están normando los ingresos excedentes, solamente se establece que también Hacienda lo deberá informar a la Cámara de Diputados 30 días después de tomar sus decisiones. Yo creo que ya tenemos que estar informados en tiempo real. Yo creo que las tecnologías permiten que haya información en tiempo real y tenemos que empezar a sacar provecho de esto. El ramo 23, pues bueno, saben que es un tema bastante controvertido últimamente. Es un ramo que maneja muchos recursos, pero además maneja muchos recursos que surgen en el ejercicio. Entre 2005 y 2013 ejerció un presupuesto de poco más de 460,000 millones extras. Debe mencionarse que 60% de su presupuesto es gasto federalizado, y este gasto ha sido continuamente observado por la Auditoría Superior de la Federación. De la historia de la Auditoría Superior de la Federación, desde su creación en el año 2000 hasta 2012, que es la última cuenta pública disponible, aproximadamente el 70% de las observaciones graves provienen del ejercicio del ramo 33 y del ramo 23. Eso nos está diciendo que algo no está funcionando con la manera en la que estamos regulando y controlando el ejercicio del gasto público en esta materia. Pues a pesar de estas observaciones, seguimos con un ramo 23 que no está regulado en una ley, a diferencia del ramo 33 que muchos dolores de cabeza ha dado por el tema de transparencia y rendición de cuentas y que se encuentra en la Ley de Coordinación Fiscal, regulado en esta ley, a lo mejor todavía con muchos pendientes sobre su asignación, también como mencionaba Arely. Pues el ramo 23 ni siquiera obedece a ninguna ley, no tiene una identidad jurídica. Tiene fondos, sí, que algunos fondos tienen lineamientos, pero otros no tienen. Y parte de este dinero de gasto federalizado que se entrega a los gobiernos locales mediante fondos de subsidios, pues este año se logró una plataforma para transparentar la información de estos fondos. Cuánto dinero tienen, cuánto dinero ejercen, qué proyectos se están financiando, y eso nos parece un buen avance en términos de transparencia y rendición de cuentas. De hecho, esta plataforma habita en la página de transparencia presupuestaria que nos menciona Arely, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, la plataforma
no abarca toda la totalidad de los fondos de subsidios, solo se presenta una parte. Deja fondos muy cuantiosos fuera de la transparencia, y es el caso de programas regionales, un fondo de subsidios que ha elevado su presupuesto de manera exorbitante durante los últimos ejercicios. Nada más en 2013 pasó de un poco más de 2.500 millones de pesos a más de 30.000 millones de pesos. Y no tiene lineamientos y nunca ha sido evaluado y no está en la plataforma de transparencia presupuestaria. En parte porque esta plataforma no es una obligación de ley. Aquí, para que pasen las cosas, tienen que estar escritas en la ley, y por eso es que estamos aquí, porque la buena voluntad no surge, como se dice, de agrapa, ¿no? Entonces, necesitamos que los legisladores escriban en ese decreto que esta plataforma deberá reflejar todos los fondos de subsidios del ramo 23 y que deberá ser una obligación. ¿Qué va a pasar cuando cambie el secretario de Hacienda? Posiblemente muere esta plataforma y estos esfuerzos de transparencia presupuestaria. Muy brevemente repaso lo más importante para no seguir tomando tiempo sobre el tema de gasto en infraestructura. Nos parece muy importante comentar que hemos tenido verdaderas historias de horror en los proyectos de inversión en infraestructura. Por mencionar algunos, la Estela de Luz como ejemplo de un elefante blanco, la carretera Durango-Mazatlán, un ejemplo de un proyecto en donde hubo hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación que en una muestra considerable del presupuesto de este proyecto había sobrecostos. Y no se diga la línea 12 del metro, una línea que se construyó sin un proyecto ejecutivo. Y no nos sorprende que el día de hoy tenga estos problemas técnicos, porque pues se hizo al aventón. Es constante y sistemático que los proyectos muestren desfases importantes en sus presupuestos y en sus tiempos. Nada más en presupuesto, pues en algunos casos o en promedio llega a ser de 30, 50% del presupuesto de un proyecto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros vemos del otro lado? Pues que hay gran opacidad, hay mínimas obligaciones de transparencia que derivan de información deficiente. Por ejemplo, no hay una obligación de que haya un informe ejecutivo sobre la gestión de la cartera de inversión. Nos parece indispensable que en este decreto se incluya que haya una obligación de decirnos a los mexicanos cómo van avanzando los proyectos de inversión de la cartera en un informe ejecutivo, que por lo menos en unas páginas recibamos información sobre cómo avanzan estos proyectos, cuáles son los proyectos más relevantes para la competitividad de México. No lo sabemos porque no hay una obligación de reportarlo. De nuevo, hay que escribirlo en la ley. El avance físico-financiero de los proyectos de inversión, está establecida la obligación de reportar esta información solo para algunos proyectos. Los PIDREGAS, los multianuales, los APPs y el resto de los proyectos también reciben recursos públicos y también deben de informar sobre las variaciones en sus presupuestos y en sus tiempos. Esto es una buena práctica además a nivel mundial. De hecho, COST, que es un think tank, un tanque de pensamiento que promueve buenas prácticas en este sector, establece que es indispensable que todos los proyectos muestren esta información. Nos preguntamos también sobre el seguimiento a la rentabilidad de los proyectos. Existe un informe muy deficiente, con muchas áreas de oportunidad en donde no está la información completa. También hay que escribir en la ley que debe estar completa la información. ¿Y qué decimos de las evaluaciones de los proyectos de inversión? Los lineamientos de Hacienda para evaluar los proyectos de inversión una vez que son terminados y que se evalúan un año después de que fueron terminados, pues hay obligación de evaluar a 10 proyectos al año, pero no hay obligación para publicar las evaluaciones. Los ciudadanos no podemos ver esas evaluaciones. Nos parece que también en el decreto debe incluirse que las evaluaciones deben ser públicas. Hay una gran apuesta en esta administración a varios proyectos de inversión, bastante grandes y significativos para la competitividad de México, en donde creo que tenemos que tener un mejor seguimiento de ellos. Cabe destacar que muchos de los problemas que vienen con la mala gestión de estos proyectos de inversión tienen que ver con una pésima planeación. La Auditoría Superior de la Federación hizo un análisis sobre las deficiencias de los proyectos y los contratos que revisa, y lo que encuentra es que en una gran cantidad de ellos
los proyectos vienen sin proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo es un documento técnico para poder edificar una obra. Pues sin ese documento es difícil edificarla y muchos de ellos vienen sin este documento o con uno deficiente. Y por último, yo les haría un llamado a los legisladores sobre el tema de la fiscalización. Estamos por aprobar el tercer presupuesto de 6 que va a ejercer esta administración y todavía no contamos con la primer cuenta pública auditada y disponible para conocer los hallazgos. Pasan la mitad del sexenio las administraciones sin que puedan ser retroalimentados en sus procedimientos de gasto. Eso nos dice mucho de la política real de rendición de cuentas todavía vigente en México. Entonces, es necesario acelerar los tiempos de la fiscalización, así como su alcance. Solamente se puede fiscalizar un año las cuentas. Debemos de ampliar este alcance y deberán fiscalizarse durante más tiempo, así como los ciudadanos contribuyentes somos fiscalizados por muchos años. Creo que tenemos que balancear esa obligación. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariana. Ahora le quisiéramos pedir que hiciera uso de la palabra a Ramón Aguilera, director general de la Escuela Mexicana de Archivos. Por favor, si es tan amable. Pues me sumo al agradecimiento por permitirnos estar en esta mesa de trabajo y abrir las puertas para dialogar sobre diversos temas que nos incumben, nos inquietan. Y bueno, pues a mí me toca dar uso de la palabra con el tema de los archivos, que curiosamente es una paradoja, siendo, o por lo menos así se expresa en el discurso, los archivos el primer peldaño de un sistema de rendición de cuentas, siendo los archivos, como se dijo en el 2002 cuando apareció la ley de transparencia, la base del acceso a la información son los archivos. Se sigue hoy en día constatando aquella frase que se maneja en la administración pública: si quieres desaparecer información, mándala al archivo. Entonces, yo creo que es el momento de rescatar el tema de los archivos, porque es un proceso transversal, se encuentra presente en cada uno de los rubros que aquí se han mencionado. Los expedientes, aquello que documenta todo acto administrativo, toda función y atribución del ejercicio de la administración pública en general, ha sido descuidada y hoy vivimos un desastre a todos los niveles, federal, estatal y municipal, sobre todo el municipal, en donde se han perdido archivos e información. Y lo que venimos destacando hoy en día, impulsados por el sistema de rendición de cuentas, es rescatar este tema no solamente como un tema ideal, sino como una práctica que venga a eficientar y a dar eficacia a la propia administración pública. Sin archivos es muy difícil realmente encontrar una administración eficaz y obviamente encontrar información que pueda ser útil para el ciudadano. Y por esta razón creemos que debemos rescatar en nuestro país ya la visión moderna de lo que es un archivo, que es contraria a verla como una fase terminal donde se van a aventar las cajas que no sirven, sino que es un verdadero sistema de gestión de documentos que es amplia y dinámica y presente desde el principio de la propia administración, es decir, desde la producción de la información, ahí está presente el tema de archivos. Es decir, es una visión muy diferente a la que se ha venido manejando en años pasados, y en razón de esto también pues nos preocupa precisamente la discusión de la ley secundaria, la Ley General de Archivos, que hoy en día pues está trabajando, no sabemos el grado de trabajo, porque como que no nos hemos coordinado adecuadamente,
Por un lado, pues quizás el Archivo General de la Nación con la Secretaría de Gobernación pues están trabajando el tema. Sin embargo, pues otras áreas académicas que estamos involucrados en el tema no tenemos idea qué se esté haciendo. Y yo creo que es una oportunidad aquí en la Cámara de Diputados tener presente esto. Yo me acuerdo que en algún momento la propia Cámara de Diputados fue el primer impulsor de una ley federal de archivos que no prosperó, pero bueno, por lo menos fue la primera intención del México independiente hasta que apareció la ley federal hace 2 años, ¿sí? Entonces, en esos atrasos andamos. Hoy en día notamos nosotros que en este tema hay una desarticulación muy profunda entre todos los temas que tienen que ver con documentación e información. Por un lado tenemos una ley general de bienes nacionales, por otro lado tenemos una ley federal de monumentos y zonas arqueológicas, por otro lado tenemos una ley federal de firma electrónica avanzado que nadie le ha hecho caso, tenemos un código penal que habla de cuestiones de información, etcétera. Podemos mencionar muchas leyes. La propia Ley General de Contabilidad Gubernamental se saltó el tema de los archivos, no aprovechó la oportunidad para hablar del tiempo de conservación de la información contable de manera oficial, o sea, armonizando ya todos los 3 órdenes, etcétera. Entonces, yo creo que es la oportunidad que tenemos hoy en día de poder proponer una ley general que ponga un piso común de obligación a los 3 órdenes, en los 3 niveles también, ¿sí? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, y sobre todo pensando en los municipios, que es en donde el mayor desastre encontramos en temas de documentación, porque no hay una obligación. Los presidentes municipales se llevan a su casa porque ellos firmaron el papel, así como una colección, pensando un poco bien, ¿no? Pero es un desastre, por ejemplo, las entregas-recepción, en donde no hay absolutamente nada de documentación y todas las administraciones tienen que empezar en cero, porque no dejaron antecedentes, ni siquiera de las escrituras de propiedad de la administración pública. Entonces, es grave el asunto y yo creo que no podemos dejar a un lado el tema de los archivos, romper esta paradoja que si bien es el principio, el primer peldaño de un sistema de rendición de cuentas, debe de ser importante y también aquí cabe un poco el tenerlo en cuenta dentro de los presupuestos, ¿sí? Y quisiera tomar el ejemplo del mal uso que se le da muchas veces al poco presupuesto que se le asigna al tema de los archivos y llamar la atención, aprovechando esta plataforma, ¿verdad?, en la que estamos, de la tecnología de la información. La tecnología de la información es importante y nadie duda que incluso el tema de los archivos pues tendrá que estar presente, digamos, de alguna manera está vinculado a este cambio generacional que hoy vivimos, pero se están cometiendo errores y gastando dinero, o mejor dicho, se está tirando dinero en los procesos de digitalización, se están haciendo mal, son cantidades enormes de dinero porque no se está aplicando una metodología archivística, se está digitalizando el desorden que hay en las administraciones y eso pues nos vamos a dar cuenta tarde que temprano, ¿sí? Aparte de otros problemas ya técnicos que no quisiera yo tocar, pero sí es preocupante ver cómo hoy en día el tema de la digitalización se piensa que es el que va a resolver el problema de los archivos, es algo más complejo, ¿sí? Y es importante tomarlo en cuenta dentro de una ley general de archivos. Por eso, pues me atrevo yo a llamar la atención en esta casa, como decían al principio, la casa del pueblo. Y nosotros como pueblo, preocupados por este tema que tiene que ver con la documentación pública, que es de todos nosotros, aunque la generen los servidores públicos, pues que se le atienda como debe de ser, con una buena ley, pero una ley consensada. Y yo creo que la Cámara de Diputados tiene un papel importantísimo en este ámbito de la generación de una ley general que nos pueda servir a todos como base, ¿sí? Como decía, mínimas obligaciones para todos,
Con esto yo creo que podemos dar un pequeño salto y sumarnos al concierto internacional que ya va mucho más avanzado. Se habla de años luz de diferencia en el tema de archivos. Entonces es el momento de darle un empujón al tema para que sea realmente el peldaño, porque si el peldaño viene flojo, lo demás pues, no va a funcionar. Gracias. Muchas gracias, don Ramón. Quiero, antes de darle la palabra a Alejandro, darle la bienvenida a la diputada Lilia Aguilar, que ya tiene un rato aquí, ofrecer una disculpa porque lo debió haber hecho ya hace algún momento. Ella es integrante del grupo parlamentario del PT, es una diputada que se ha caracterizado por ser muy participativa en temas en materias económicos y le ha dejado mucho a esta Cámara. Estoy seguro que su presencia aquí va a ser muy importante en la contribución a la discusión. Bienvenida, diputada. Gracias. Le damos la palabra ahora a Alejandro González, director general de GSOC, por favor. Gracias. Mejor conocido como GSOC. Diputado, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Agradecer, por supuesto, la invitación y más aún la asistencia de diputadas y de diputados el día de hoy para platicar sobre este tema en unas semanas cruciales para el presupuesto 2015. Y mi presentación, espero no más allá de 5 o 7 minutos, se centrará en 2 temas que me parecen relevantes. El primero, pensar esto, Mariana, quienes más me han antecedido en el uso de la palabra, Lourdes, Lulú, Mariana, por supuesto, también Ramón, Areli, Cano, han hecho ya un análisis, me parece que bastante claro en términos de dónde están los déficits más relevantes desde una perspectiva más sistémica en función del presupuesto. Estamos entonces en una coyuntura de discusión presupuestaria en donde estamos discutiendo el presupuesto del próximo año y vamos a tener que asumir que muchos de estos temas en el decreto de presupuesto todavía no van a estar resueltos. O sea,